Queridos alumnos y queridas alumnas, hoy vamos a tratar el tema del análisis económico del derecho. Esta forma de pensar el derecho es también un derivado de la dispersión metodológica que se produjo con el realismo jurídico y surge en Estados Unidos en el año 1960. Su fecha de partida está dada por el famoso artículo del profesor de Chicago, Ronald Coase, que obtuvo el premio Nobel de Economía, artículo que se denomina El problema del costo social. En ese artículo, Ronald Coase plantea la idea que el derecho tiene una relación con la economía y que esta relación fundamentalmente debe enfocarse a la reducción de los costos de transacción, que esa es la tarea principal del derecho. El artículo de Coase es un artículo complejo que ustedes tienen en sus materiales, a su disposición, y que tiene varias partes. La primera de ellas intenta demostrar o probar con evidencia empírica cómo existe una naturaleza recíproca en los costos y que en un sistema de mercado, que es ciertamente el que Coase defiende y promueve, la utilización de los recursos dependerá de quienes tienen la intención de producir con ellos más riqueza, y esa decisión se tomará independientemente o en forma independiente de las disposiciones que disponga el derecho. En la segunda parte de su artículo, Coase trata la cuestión de los costos de transacción, que ya veremos en qué consisten en un minuto, y finalmente, la última parte de su artículo, Coase intenta probar cómo la utilización del gobierno, del Estado, de una lógica de intervención estatal no siempre es el método más eficiente, más barato, es decir, que menos cueste para lograr un resultado económico determinado. Este artículo fue muy importante y junto con otros trabajos dio la partida al análisis económico del derecho. Ronald Coase utiliza para probar sus tesis una serie de casos tradicionales del derecho común anglosajón que distinguen entre actividades diferentes, la de los ganaderos con la de los granjeros, la del ferrocarril versus la agricultura, la de la industria versus la población urbana, la de una actividad profesional versus la de un aeropuerto, y va demostrando en todos esos casos cómo la utilización de los recursos se entrega a las personas que aportan más riqueza y que en un sistema de mercado moderno como el que conocemos hoy día son obviamente los que pagan más. Así surge entonces la base del análisis económico del derecho, pero en su surgimiento surge como una particular visión ligada a lo que podríamos llamar la Escuela de Chicago, que intenta acomodar el derecho
para que éste sea enteramente funcional al mercado como principal sistema de distribución de recursos. En ese sentido, la idea de costos de transacción que anuncia Coase es una noción enteramente funcional a esta lógica de mercado y aparece en la página 98 del texto de Ronald Coase, definido como aquellos costos que nosotros tenemos en el mercado para descubrir con quién debemos llegar a una determinada transacción, cómo debemos informarle a esa persona y a los demás que queremos hacer un intercambio, en qué términos realizaremos ese intercambio, el costo de las negociaciones, el tiempo que vamos a usar hasta llegar a un convenio, la redacción de un contrato, que generalmente incluye profesionales, la inspección necesaria para asegurarnos de que los términos del contrato se observan. Y dice Coase, estas operaciones son a menudo muy costosas, suficientemente costosas para evitar muchas transacciones que se llevarían a cabo en un mundo en el que el sistema de precios funcionase sin costos. La conclusión entonces es que el derecho debe cumplir la tarea, según Coase, de reducir estos costos de transacción y ayudarnos a saber que si nosotros queremos contratar con una persona sobre una determinada propiedad, tenemos que hablar con el dueño. Si tenemos que negociar con una comunidad de personas, es bueno partir hablando con el representante. Si tenemos que redactar un contrato, que existan formas, incluso leyes que definan cómo se redactan esos contratos para que tengan efecto en los tribunales, y así sucesivamente. Estas serán las tareas que debe cumplir el derecho, las materias a las que se debe dedicar de manera preferente. El derecho entonces tiene esta función principal de la reducción de los costos de transacción en la idea de Coase. Y de esta noción de costos de transacción también surgen otras nociones como los costos de oportunidad. Es decir, si nosotros estamos desarrollando una actividad determinada, el realizar esa particular actividad puede significar que no podamos realizar otra. Y esa es la oportunidad que nosotros perdemos cuando estamos trabajando en una línea determinada. Estas ideas de Coase nos hacen ver que la forma en que mira los asuntos, aunque se haya basado en casos concretos para explicar su teoría, el famoso teorema de Coase, son una mirada que se distingue de lo que podríamos considerar lo más propio de un jurista dogmático, que ve personas, que ve cosas, que ve sujetos y objetos de derecho, que generalmente se enfoca a la conducta pasada y que resuelve sobre esa conducta pasada tipificándola o enmarcándola o encuadrándola en un determinado, en un determinado en una determinada regla o principio. En cambio, la noción del análisis económico del derecho, como ha sugerido Ackerman en un libro, es enteramente distinto, porque en vez de mirar a personas determinadas o objetos determinados, mira actividades y cómo esas actividades son incentivadas o desincentivadas para su realización en términos de los beneficios, de los premios o de los costos que éstas implican, y por ello entonces las reglas y los principios no solo se analizan en sí mismos, como es lo propio del jurista dogmático, sino que se considera de una manera muy especial las consecuencias que producen estas reglas en la conducta humana. Hay aquí entonces una diferencia bien sustancial en lo que supone entonces la noción del análisis económico del derecho. Casi al mismo tiempo que Ronald Coase escribía su famoso
artículo el problema del costo social y también en el marco del análisis económico del derecho, el profesor Guido Calabresi de la Universidad de Yale inició una serie de estudios y trabajos que publicó en la forma de artículo en relación con la responsabilidad civil por los accidentes. Estos artículos, junto con los trabajos de Ronald Coase, fueron también los textos que se consideran canónicos, el modelo objetivo de lo que es un estudio de este método nuevo que es el análisis económico del derecho. El principal de estos trabajos, el más conocido, el más citado, el más clásico, es el famoso libro El costo de los accidentes de Guido Calabresi, publicado en 1970, que es un profundo estudio sobre el sistema de la responsabilidad civil por accidentes y que se utiliza una metodología que es la propia del análisis económico del derecho para estudiar los fines, los propósitos que tiene la responsabilidad civil, entre los cuales Calabresi destaca, por supuesto, la idea de la prevención de los daños, la distribución de estos daños de los accidentes y la posibilidad de compensar a las víctimas. Y en ese ejercicio, que es un ejercicio económico, llega a la conclusión que es imposible, que es también socialmente indeseable desde el punto de vista de la responsabilidad civil, el prevenir de manera completa y total todos los accidentes, que existen actividades riesgosas por definición, las cuales la más conocida es el manejar vehículos motorizados y otras maquinarias que son necesarias para que tengamos el nivel de civilización de nuestra sociedad contemporánea y que nosotros no estamos dispuestos a tener un número de accidentes igual a cero. Y en esos términos, entonces, el discurso de Guido Calabresi en este famoso trabajo pretende dar cuenta que el sistema de responsabilidad por culpa es un sistema verdaderamente parcial que no permite entregar de forma sistémica una, un adecuado equilibrio a los propósitos y las metas que se pretenden con la prevención de accidentes. Calabresi argumenta que con el sistema de seguros que se ha introducido en nuestra legislación y con sistemas de responsabilidad objetiva o responsabilidad por el resultado, que son los sistemas propios de los seguros por automóviles, se ha demostrado que en la sociedad moderna, en una serie de actividades, particularmente las más complicadas, el sistema de responsabilidad por culpa es un sistema arcaico que no corresponde en verdad a lo que necesita nuestra sociedad moderna. De este modo, entonces, al argumentar por un sistema de seguros colectivos y no este sistema individualista de la culpa, hace una crítica a la dogmática jurídica tradicional desde un punto de vista económico y aboga por una mayor intervención colectiva, o del Estado, que lo hace distinguirse en sus postulados, en sus posiciones de las ideas de Ronald Coase, de lo que podríamos llamar la Escuela de Chicago del análisis económico, o también denominado análisis institucional, tal como lo denominan los economistas después de los famosos trabajos del premio Nobel Douglas North, que atribuye a las instituciones importancia mayor que al cambio tecnológico en el progreso, en el bienestar de la ciudad. Calabresi también ha trabajado en un texto del año 78
la idea de eh, estudiar otros mecanismos de toma de decisiones sociales. En este libro que se llama Decisiones Trágicas, Tragic Choices, que escribió con Philip Bobbitt, donde estudia cómo en cuestiones prioritarias, tales como la asignación de recursos médicos, como la diálisis o el trasplante de médula ósea, no influye necesariamente en la toma de decisiones quién puede pagar más, sino que a veces quién llega primero. A veces hay sistemas de lotería, como se aplicaron para seleccionar o dejar fuera a las personas que debían ir a la guerra, particularmente en la guerra de Vietnam, o incluso en otros casos muy importantes se utiliza la institución del jurado, que es una institución meramente política o convencional que, de acuerdo con los criterios mayoritarios y de sentido común que existe en una sociedad, toma decisiones en cuestiones muy importantes y de este modo muestra que la lógica del mercado en la toma de decisiones, sobre todo en cuestiones trágicas, en cuestiones que tienen que ver con evitar ciertas consecuencias de las acciones, no es la forma primaria de tomar decisiones. Hay también entonces un análisis económico del derecho en este libro, en este trabajo, pero que separa los postulados de Calabresi y sus seguidores de lo que podríamos denominar la Escuela de Chicago, aceptando en el caso de Calabresi otros métodos alternativos al mercado que también son de una naturaleza económica y que conviene tener en cuenta entonces a la hora de tomar esta posición. El último texto, o uno de los más conocidos, no son todos los libros de Calabresi, es este libro que tiene una reflexión quizás más profunda acerca de los ideales, las creencias y las actitudes que protege el derecho. Aquí, en este trabajo, Calabresi se explaya en la idea de una deidad maligna que viene a convencernos de todos los beneficios que obtenemos por la civilización y de cómo esos beneficios nosotros los aceptamos y con ello aceptamos sus riesgos y sus consecuencias negativas y beneficiosas que ciertamente son lo distintivo de nuestra civilización. De nuevo vuelve a plantearnos cómo, por ejemplo, el automóvil es ofrecido por esta deidad maligna, asegurándonos que las consecuencias peores que tendrá es que morirán con el automóvil una clase de personas, típicamente eh, los varones o hombres entre 20 y 25 años, digamos, no es exacta esta estadística, pero hombres jóvenes serán sus víctimas y que nosotros lo aceptamos inconscientemente, lo aceptamos, aunque no sea un método justo, sino que porque es un sistema aleatorio, aunque tenga resultados conocidos, como lo saben los que estudian los seguros y las estadísticas sobre los accidentes. De esta manera entonces hay grandes decisiones, decisiones sociales, que se toman de manera que podamos progresar, que podamos tener ciertos beneficios, pero es necesario también ser conscientes de las consecuencias de esa acción. Y esas consecuencias muchas veces nosotros las alejamos del derecho. Las alejamos del derecho y pensamos que el derecho no tiene que ver directamente con ellos y ahí hay una noción que es equivocada, diría Calabresi, porque tenemos que ser conscientes de esas decisiones, particularmente a nivel legislativo, cuando dictamos leyes y también en algunos casos importantes que producen consecuencias económicas que van más allá de la cuestión particular de dos partes en los casos de medio ambiente, en los casos grandes de responsabilidad civil, en cuestiones, en fin, tecnológicas, que el método del análisis económico es enteramente apropiado. Este método representa el 60% o más del trabajo académico en Estados Unidos. En nuestro país ha ido teniendo una mayor cobertura, hay más profesores jóvenes que están influidos por esta forma de pensar el derecho y tal como podemos apreciar en nuestro gráfico del análisis económico del derecho, se concentra en
la idea de la eficiencia entendida en términos de Pareto, es decir, una idea de optimización, una idea de que una decisión es eficiente cuando dos o más personas pueden realmente estar de acuerdo con esa decisión y ninguna de ellas es perjudicada con esa decisión. El método del análisis económico del derecho, tal como se muestra en la página 705 del texto Pensar el Derecho, es un método que tiene básicamente tres fundadores reconocidos. No hemos hablado de Richard Posner, que hoy quizás es el más eh, popular, que escribió el libro Economic Analysis of Law y Economic Analysis of Justice, que tiene una formulación mucho más cercana al utilitarismo, como dice Calabresi, que es un tanto tautológica. Pero la idea es agregar las preferencias, una derivación del utilitarismo y buscar la eficiencia de la optimización, entendiendo por eficiencia una decisión que favorece a todas las personas a las que corresponde aplicarla y si perjudica a alguna de ellas, favorece en un punto que es mayor a todos los intervinientes siguiendo los criterios de Pareto. O es óptima en términos de que entre todas las decisiones que se favorece a los intervinientes en una determinada actividad, hay una que representa beneficio para más personas si es que se las agrega. Ahora, estos criterios, en verdad, tienen determinados supuestos. Y esos supuestos son los que conviene revisar, y que han sido explicados de la manera más clara y sencilla, a mi juicio, en el libro de Polinsky, que también ustedes tienen en sus apuntes, y que señala en la página 22 que los supuestos básicos del análisis económico del derecho son que en primer término todos los beneficios y los costos pueden valorarse en función del dinero. Esto es un criterio básico porque si no tenemos un problema de medir las preferencias individuales, que es el problema que tiene el utilitarismo, del cual deriva esta doctrina, y que se hace muy difícil. Pero si nosotros creemos que el patrón de la medida justamente es el patrón monetario, podemos tomar decisiones que nos generen más beneficios, es decir, más dinero, y que nos produzcan menos costos, es decir, tengamos que pagar menos por ello. Segundo, la idea de que los individuos o cada persona sabe en general lo que es mejor para cada persona, que no hay un tercero, no hay paternalismo, no hay otros individuos que le dicen a cada interviniente en una determinada actividad, qué es lo que le conviene. Tercero, que estos costos y beneficios son más o menos estables, porque si estuviesen cambiando permanentemente, no podríamos decir que en verdad hay una circunstancia en la cual se puede establecer un incentivo en el tiempo, puesto que si los individuos están permanentemente creyendo que una cosa que les significaba costos ahora es beneficiosa y viceversa, no podemos en verdad establecer una decisión clara y en ese sentido se requiere una cierta estabilidad en las decisiones. Y finalmente, el principio básico de la maximización de la utilidad, de la eficiencia o de la optimización que estábamos explicando antes con los criterios de Pareto. Entonces, de un complejo método que ha tenido mucha influencia en Chile en materia de libre competencia, en materia de análisis legislativo, incluso en materias penales, en materia, podríamos decir que ha tenido aplicación en amplia gama en materia de derecho societario, derecho civil particularmente. Y hay muchos profesores que practican este método en Latinoamérica, entre ellos
Alfredo Goulart es quizás uno de los más conocidos, muy famoso peruano, que escribe un libro, Análisis Económico del Derecho, una persona muy seria, muy dedicada, que ha estado trabajando en materia de propiedad industrial, en el INDECOPI, que es el Tribunal y Instituto de la Propiedad Industrial en Perú. Y en nuestro país hay cultores de este método que se extienden en distintas universidades, tales como Íñigo de la Maza, que ha desarrollado trabajo en materia de derecho civil siguiendo este método, y algunas otras personas que han aplicado parcialmente estas ideas a una determinada cuestión jurídica como una alternativa. En todo caso, la aplicación más generalizada del método se da en Estados Unidos y es una fuerza mayoritaria en la academia jurídica que conviene tener presente cuando uno realiza estudios, tiene contacto con ese mundo, porque mucho más que el análisis dogmático, son este análisis de consecuencias, estas versiones del utilitarismo jurídico, las que priman en esos territorios a la hora de entender el derecho y las consecuencias que producen las decisiones jurídicas son determinantes para saber si una decisión es correcta o no. Se trata entonces de un trabajo que hemos hecho estudiando el realismo jurídico y sus derivados, el análisis legal crítico, el análisis feminista y también el análisis económico del derecho, como una revisión de las cuestiones principales. Y yo les pido que ustedes lean los materiales que ustedes tienen disponibles para que de esta manera puedan entonces profundizar en estas materias y enviarme sus preguntas que yo responderé mediante el foro de la página de curso, y espero que se normalicen cuanto antes las actividades académicas en nuestra facultad para que podamos tener entonces un intercambio de manera abierta y directa en las clases, que es en verdad lo que corresponde al trabajo universitario. Muchas gracias por su atención.